y la última unidad que será evaluada con un parcial. Que la que viene después, la 6, se evalúa con el informe no. Esta se parece a eso que vamos a ver allá, pero aquí nos vamos a enfocar más que todo en la parte práctica. Es decir, aquí van a aprender cómo hacer el flujo de caja. Luego, como ya sabrán hacer eso, entonces el reto de la siguiente unidad, la última, y en el informe económico, será bueno cómo construir todo lo necesario para llegar a esto. Ya esto lo voy a tratar como carpintería, como materia vista. Entonces, viendo el índice de contenidos, por supuesto tenemos como siempre un contexto general. Hay aspectos tributarios porque nos vamos a dar cuenta que los impuestos juegan un rol estelar acá. Y luego vienen aspectos particulares que van a ir modificando cómo se hace el flujo de caja. Por ejemplo, el valor de salvamento. Es algo que ya conocen, pero que casi siempre es un dato. Es un valor conocido. Pero eso hay maneras de estimar. El capital de trabajo es una cosa que no conocen, pero que se van a dar cuenta que es importante. El tema del apalancamiento financiero, cuando uno pide préstamo, usa capital ajeno, el flujo de caja cambia bastante. Y por supuesto, regresa la inflación. Y vamos a ver cuáles proyectos son realmente vulnerables con la presencia de la inflación, porque las cosas no siempre son como uno piensa. Ya vieron, por ejemplo, que con la inflación, de hecho, es bueno financiar con plata ajena, porque las deudas se devalúan. Y luego unos aspectos finales sobre cosas que dudo que vayan para el parcial, pero podrían ir para un examen de mayor nivel. Por ejemplo, si van a reparar, podrían aparecer esas cosas. Así que es bueno incluirlas, aunque es poco probable que salgan en este parcial. Entonces ya para avanzar tenemos la realidad de un proyecto y es que resulta que hay dos cosas. Hay ingresos brutos y hay ingresos netos. Y bueno, claro, los ingresos brutos es simplemente cuánto tú obtienes al vender y prestar los productos que recibe el mercado. Y sí, pueden parecer muy altos en el principio, pero resulta que esos ingresos brutos deben contrarrestar un montón de cosas. Costos de producción, costos de venta o logística, costos administrativos, costos financieros, efectos fiscales. Y al final lo que queda, que es bastante más pequeño que el total que está acá, son los ingresos netos. Entonces, eso implica que si esto se calcula como cantidad vendida por precio, entonces seleccionar el precio de venta no es una cosa compleja. Es algo que demanda seria consideración. Por eso es que cuando ustedes hicieron el informe comercial, era un intervalo. Pues podían dar un valor que es un valor promedio, pero era un intervalo. Y se guiaba más que todo por la referencia con la competencia. Porque bueno, si ellos están promocionando productos ahorita, quiere decir que les va más o menos bien, al menos están estables. Y bueno, entonces los precios que seleccionaron deben hacer que haya algo de ingresos. Entonces, esto, la naturaleza de los flujos de efectivos, ya ustedes lo tienen más o menos claro. Hay flujos puntuales, pero hay flujos periódicos. Esto más que todo lo vieron cuando tocaba hacer cosas como el baile, etcétera, o los ejercicios que nosotros vimos que sí, los motores eléctricos, el tema de cuántos pasajeros caben en el avión, o cuántos necesitas para justificar el avión, etcétera. Ahí queda muy claro, por ejemplo, los flujos puntuales son los que solamente aparecen un año o una sola vez en particular. Y ya. Los más comunes son la inversión inicial y el valor de salvamento. Aparecen, en el caso de la inversión inicial, en el año 0. En el caso del PS, lo que tenemos aquí, aparecerá en el último periodo del proyecto. Pero son puntuales. En cambio, cosas como las ventas, los costos, pagos de las deudas, esos son periódicos. Aparecen en varios años. Y bueno, aquí es donde usamos esto que aprendimos en el primer parcial, la matemática financiera, para determinar la rentabilidad. ¿Con qué? Bueno, con cosas que ya vieron, de hecho en el parcial anterior, FAN, IF, tiempo de pago, etc. Ahora, el tema de los costos. Hay muchas formas de clasificar los costos. Aquí yo les coloco esto que ya les había comentado antes, de hecho, que yo dividí esto en 4. Hay costos de producción, costos administrativos, costos de venta, costos financieros. Esto, después cuando pasemos a la unidad 6, creo que se lo comenté, de hecho se divide como en 8 partes. Y tiene cosas que uno espera, mano de obra, materia prima, insumos, combustible, servicios,
es simplemente el pago al personal que no está involucrado con la producción. Chévere, pero hay otros procesos donde tú tienes la línea de producción y tienes otro departamento quizá hasta más importante que, no sé, puede ser el departamento de desarrollo o investigación, por ejemplo. Bueno, están o más importantes que la producción como tal. En los costos de venta puedes tener sí los costos de logística, transporte, etc. Pero también hay publicidad, mercadotecnia, comisiones a los posibles agentes de venta, etc. Eso ya dependerá de cómo ustedes visualicen el proceso. Los costos financieros son de hecho muy sencillos porque son simplemente los intereses. Los intereses que tú vas pagando por las deudas que has acumulado. Y ustedes dirán, bueno, pero un interés, bueno, depende de cuántas deudas hayas acumulado. Puedes tener, o sea, cada uno de estos se puede desdoblar. Allí puedes tener intereses de varios tenedores que te han prestado de capital. Y bueno, puedes tener varias entradas. Todo esto, el tema de los costos, que a veces son tantos que se le llama por eso estructura de costos, lo más predominante que se ve, se resume con esta expresión, OPEX, los costos. Hay veces donde hay costos que se sacan del OPEX. Por ejemplo, el costo que más se saca con frecuencia del OPEX es el tema de la materia prima, porque es tan fuerte que muchas veces puede estar por sí solo. Un caso extremo, digamos, es el de una refinería de crudo. Generalmente se dice, bueno, mira, tienes que considerar el costo de los barriles que tú alimentas al proceso. Cada uno tendrá un costo por barril que pedirá el mercado. Y luego vendrá un costo de procesamiento que incluye todo lo que pasa dentro de tu planta. Y eso incluye pago de servicios, mano de obra, todo lo que se pueda imaginar está allí. Y la regla es más o menos que, bueno, cada barril refinado, eso te cuesta a ti por los servicios de planta y todo eso, entre 3 y 5 dólares por barril. Y eso contiene todo. Y eso está fuera del costo de la materia prima. Entonces, el OPEX, esto viene en inglés, que es Operational Expenditure. Costos de operación. Y bueno, eso vamos a ver ya en la siguiente unidad, cuáles son esos costos. No, ya les adelanto que no hay una forma estándar de calcular esos costos, sino que depende mucho del producto que tenga. Entonces, bueno, la estructura del flujo de caja son varias cosas. Y esto que ven acá, de hecho, al final, esto es lo que ustedes dibujaban en las flechitas del diagrama de flujo de efectivo. Ese valor final es lo que aparecía en el diagrama. Pero claro, se pueden dar cuenta que okay, para conseguir ese valor hay que hacer un trabajo. Tú puedes partir por los ingresos brutos, luego tienes que quitar un montón de cosas. Y si se fijan, esto está como que dividido en dos. O sea, está una parte y luego viene otra. Fíjense que es muy importante lo que aparece acá, el tema de los impuestos. Los impuestos dividen el flujo de caja en dos. O sea, hay lo que se llama ingresos elementos que afectan a los impuestos y elementos que no los afectan. Y dependiendo de dónde estén esos, pues aparecerán arriba o abajo. Los que sí lo afectan están arriba y los que no están abajo. Se van a dar cuenta que la mayoría de las cosas que no afectan impuestos son de hecho aspectos puntuales. Por ejemplo, terreno, equipos, intangibles, préstamos. Todas esas cosas son aspectos puntuales. Mientras que cosas que tenemos acá, ingresos brutos, producción, administrativo, costo de venta, intereses, son cosas más bien periódicas. Esto es una cosa. Hay una entrada en particular que es curioso, que aparece dos veces, que es la depreciación. Y aparece primero aquí restando y después aparece aquí sumando. Ya vamos a ver por qué está pasando eso. Y bueno, otra también especial es esta, el capital de trabajo, que les dije que no lo han visto, pero ya lo van a conocer. Que aparece más menos o menos más. Eso tiene su razón de ser. Pero el punto es que, de hecho, cuando ustedes vayan a presentar el parcial, yo les voy a proveer con una hoja que tiene la tabla y ya ustedes lo que van a hacer es rellenar esa tabla. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer aquí, básicamente rellenar esa tabla y después ustedes lo que van a conseguir es lo que han venido usando hasta ahora como dato, que es estos flujos.
inversión inicial, los flujos durante todos los años y después el año final. Y claro, obviamente les voy a pedir que saquen lo que ustedes esperan que se hace con este tipo de cosas, BAM, TIR, payback, etc. O sea, es como una repetición del parcial 2, pero bueno, ahorita tienen que calcular esto. Por eso, ya les adelanto, este parcial va a ser como lo que vieron al principio, en el segundo parcial, donde el parcial, bueno, tiene un poco de teoría, como 4 o 5 puntos, y el resto es un ejercicio. Ya. Entonces, ya les recomiendo de antemano tratar de ser lo más estructurado posible, ordenado, de forma que no se pierdan. Tráiganse chicle ese día, les ayuda a pensar, a liberar energía. Para que no se agoten mentalmente mientras hacen eso. Aquí ya les dejo algunos comentarios sobre documentos financieros que se pueden conseguir. Cada uno aporta información diferente sobre el estado general del negocio. Pero no nos vamos a concentrar mucho en esto. Si ustedes quieren leer bien sobre este tipo de cosas, el chat contiene un poco de teoría sobre esto. El Tarkin, que es uno de los libros que les comenté, pero que yo mismo debo decir que es un poco denso, también contiene datos sobre esto. En última instancia, ustedes agarran el teléfono, se meten a Gemini y le preguntan cada una de estas cosas. Mira, ¿qué es un estado financiero? Sale ahí que básicamente cada uno informa aspectos diferentes. Por ejemplo, el balance general, más que todo, trata sobre los famosos activos y pasivos. Que sin meternos en mucha complicación, activos es aquello que le genera dinero, pasivos es aquello que le cuesta dinero. Activos y pasivos. No es lo mismo que ingresos pasivos o activos o gastos pasivos o activos, otra cosa. Activo y pasivo, activo es lo que le genera dinero, pasivo es lo que le cuesta dinero. Por ejemplo, un carro es un pasivo, un inmueble es un activo. Sobre todo si es un inmueble de uso comercial. Pero hay gente que transforma el carro en un activo. Pero tienes que hacer ese trabajo. O sea, si tú eres un taxista, para ti el carro es un activo. Tú te ayudas a generar dinero. Sí, claro. Y por supuesto, no importa si yo tengo un inmueble de uso comercial, si no lo alquilo o no lo uso yo mismo para mi propio negocio, entonces no es un activo. Eso también, o sea, eso iba a funcionar entonces, porque si de repente tengo, no sé, una propiedad a la que tengo que estar pagando agua, todo eso, y no, o sea, de repente no la empleo. Claro, no, eso sería un pasivo en cambio. Lo que pasa es que es más difícil para un inmueble ser un pasivo. Porque igual lo voy a tener. Sí, y su valor no varía tanto y no se deprecia con el tiempo, el carro sí. El carro tú lo sacas de donde lo compraste y ya perdió el 10% de su valor. Increíble. En cambio, el inmueble no. Aunque como bien dijo el presidente de China, no importa si tú tienes 3 casas, solamente vas a poder vivir en una. Entonces, tienes que poner a trabajar con otras dos. Sí, jefe. Entonces, bueno, vamos a comenzar por ese concepto que ya vimos que es algo particular que aparece 2 veces y que lo mencioné ahorita. La depreciación. Concepto muy sencillo. Pérdida de valor de un activo con el tiempo. Como el carro. Claro, obvio. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, básicamente por 2 razones. La primera es por desgaste, ¿no? Es natural, es lo primero que se nos viene a la mente. Tienes un equipo ahí funcionando por 10 años, obviamente no va a funcionar después de esos 10 años, no funcionaba antes de todo eso. Se desgastó, se erosionó, etc. Pero la otra razón es por obsolescencia, ¿no? Y esa última razón afecta a los activos fijos, pero también es la principal razón de por qué afecta a los activos físicos, tangibles. Pero es la principal razón de por qué los activos intangibles también sufren esto. Porque uno puede pensar, bueno, ya va, pero si yo tengo un activo intangible, ¿cómo se deprecia? Bueno, imagínense primero qué sería un activo intangible. ¿Ustedes se les puede ocurrir qué sería un activo intangible? Intangible. Intangible, no, porque tangible es fácil, mira, esto es un activo. Todo. Intangible. Las cripto. Las cripto. No, las criptomonedas son algo especial. Son casi, o sea, están más cercanas a lo que es el dinero, que es como un medio de cambio. Pero bueno, por ahí va. Pero algo, digamos, más cercano, sí, bueno, tangible, pero algo más cercano a un proceso. ¿Qué se imaginan ustedes
un proceso que podría hacer en activo intangible. ¿Ah? La materia prima no, No, es tangible, se la puedo tocar. Literalmente es tangible. No puede ser algo así como cuando se da la atención a un servicio, o sea, como por ejemplo la atención al cliente, cuando se da la atención Podría ser. se le da la atención o el conocimiento, algo así. Por ahí van los tiros. Como algún derecho de autor o alguna. Muy bien. Esa es una de las principales, activos intangibles. Patentes. Una patente. Cosas por el estilo. También, por ejemplo, ya que comentábamos sobre el servicio, un protocolo de seguridad o de servicio, una manera de hacer las cosas, también puede ser considerado un activo intangible. Procedimiento, un software es un activo intangible también. Por eso que dije lo de la criptomoneda. Sí, lo que pasa es que quería acercarlo más al proceso, porque es que la criptomoneda tiene una operación en sí por sí sola. Es decir, ella lo que tú haces es mercantilismo aquí, tratar de comprar barato y vender caro. No hay mucha producción que digamos, salvo que tú estés minando, eso es otro tema. Si tienes toda una infraestructura dedicada a ello, etc. Pero no. Entonces sí, esos son activos intangibles. Programas, softwares, protocolos de entrenamiento, por ahí también venía el conocimiento. El conocimiento es un patrimonio intangible, de hecho. Pero todo eso tiene una caducidad, porque con el paso del tiempo se vuelve menos efectivo. Los protocolos deben actualizarse, lo mismo que los software, lo mismo que el conocimiento. Entonces, la obsolescencia es la principal razón de por qué los activos intangibles también sufren desgaste. Lo que pasa es que, claro, se van a encontrar también que cuando ustedes investiguen esto más a fondo, la depreciación, el término depreciación, usualmente se reserva para activos tangibles. Para activos intangibles se le conoce, o sea, es el mismo concepto, pérdida de valor con el tiempo, pero se le conoce como amortización de los intangibles. Y bueno, resulta que hay varias formas de calcular esto, como siempre. El método estándar es el que aparece primero ahí, línea recta. Básicamente asume que todo esto está. Luego vamos a tener otros, que en particular estos dos aplicados aquí. se conocen conjuntamente como depreciación acelerada. Vamos a ver por qué pasa eso. Este es muy bueno, solo que requiere mucha data. Y este es el que vamos a acabar usando al menos para el parcial, usualmente. Ya vamos a ver. La depreciación lineal es esta. Es simplemente una correlación lineal entre la pérdida de valor de un activo y el otro. Más nada. Y su fórmula es, como se puede esperar, muy sencillo. Depreciación D es igual a I, que sería la inversión, el costo de un activo, lo que me costó ahí colocarlo, menos S. S es un valor de desecho, es como el valor de salvamento, pero aplicado solo a ese activo. ¿En cuánto yo puedo esperar vender ese activo después de su vida? Usualmente es cero. Cuando no me dicen nada, es cero, por defecto. En cambio, si me dicen, no, mira, su valor de desecho está. Bueno, entonces sí, hay que asumir que no es cero. Y luego el PN es el número de años de vida útil del activo. Tengan cuidado con esto porque, como ya vimos antes, una cosa es lo que dura el activo, otra cosa es lo que dura el proyecto. Y pueden tener los dos extremos. Pueden tener un caso donde el proyecto es mucho más largo que un activo. Eso pasa usualmente con los intangibles. O sea, pueden tener un proyecto de 20 años y el intangible dura 5. Esto puede pasar. Como también puede pasar el caso contrario. Para irnos a un caso extremo, lo que yo les comenté, el tema de la construcción. El proyecto tuyo es construir un edificio. Vas a pasar ahí 2, 3 años, a lo sumo. Pero los equipos que usan para eso, excavadoras, camiones, etc., eso duran mucho más. Como 16 años. Entonces, esta N es la vida útil del activo. Y eso también implica que cada activo puede tener vida útil diferente. Entonces hay que prestar mucha atención a eso. Aquí comienza el tema de ser estructurado. Y poco a poco, calma. Ahora, este es un método que se usa por defecto. ¿Por qué? Porque es muy sencillo y produce un resultado constante a lo largo del tiempo. O sea, en términos de datos es muy sencillo, como por ejemplo, a mano, tú escribes una planta.
calculas este valor y este valor es constante durante todos los años que dure sensación. el proyecto o Por la esa vida cosa. útil del activo. Si lo haces en Excel, bueno, más sencillo, colocas el valor una vez y lo reproduces en el resto de la serie. Sí, sí. Eso hace que sea muy atractivo. El problema es que no es muy realista. ¿Por qué? Porque la pérdida de un activo no es constante. De hecho, la pérdida de valor de un activo debería seguir un patrón tal que en los primeros años pierda más valor. ¿Por qué? Porque y bueno, este es un tema como de sentido común, pero es peor el estado del equipo cuando comienza nuevo y luego lo ves un año después, a comparar un año después versus 2 años después. El cambio, incluso en la práctica, en cómo tú usas el equipo y todo, es mucho más significativo en ese primer año. Ocurre. Debería ser mucho mayor el principio. Y eso nos lleva a lo que se conoce como depreciación acelerada. Y es acelerada porque pierde mucho más al principio. Se acelera el ritmo de pérdida de valor de un activo. Lo que pasa es que hay dos formas. Primero está el método de depreciación que se llama suma de dígitos de los años, SDA, suma de dígitos de los años, que usa esta forma. Noten que es parecida a la anterior. Sí. O sea, está esto y menos ese. Aquí también está y menos ese. Solo que tiene este término. Este término, por cierto, es precisamente la suma de los dígitos del año. Esa fórmula se la inventó Gauss cuando él era niño. Le hicieron una pregunta de, bueno, ¿cuánto es la suma de todos los primeros 100 números del 1 al 100? Y él descubrió esto. Dijo, bueno, aquí coloco 100. Listo. Excelente. Entonces, esto es lo que van a usar para clarificar. Aquí ya se pueden dar cuenta, y esta es una de las desventajas que tienen estos métodos. Y aquí es constante, la D es D. Pero aquí no, aquí tienes un D sub K. ¿Qué es K? Bueno, K es cada año. Si, por ejemplo, tienes un proyecto de 5 años, bueno, entonces N vale 5. Y K vale cada uno de esos años. Tienes un D1, un D2, un D3, un D4. Sí. No es constante. No es constante. Ahora, para esto hay una fórmula chévere. Esta es la fórmula. No hay que descubrir más nada. El otro método que se llama doble saldo decreciente. Sí, nada más presento la sigla. Es suma de dígitos de los años. El doble saldo decreciente. Aquí lo tienen por si acaso. Es un procedimiento. O sea, no es tanto una fórmula, es un procedimiento. Pero no es nada del otro mundo. Y bueno, la cosa es que ambos producen valores de depreciación distintos cada año. De hecho, se ve este patrón en los primeros años la depreciación es mucho mayor. Claro, al final, como la cantidad que se deprecia en ambos casos es la misma, y menos ese es el valor depreciable, el valor que pierde el activo durante su vida útil, ese y menos ese. Que ahí aparece, en muchos casos esa S vale 0, así que pierde todo su valor. Aquí también aparece este y menos S. Si pierde mucho más al principio, perderá mucho menos después, hay un balance. Lo que pasa es que, claro, para mí, en términos de persona que está haciendo un proyecto, es más conveniente tener una depreciación superior en los primeros años. La razón es muy sencilla, pero vamos a ver después. Entonces, aquí sale un ejercicio que probablemente volvamos a ver ahorita. Se explica cuál es el procedimiento del doble saldo decreciente. Y bueno, aquí tenemos el método de las unidades producidas, que les dije que es bueno, pero se requiere mucha información. ¿Puedo ocurrir algo como que haya una, no sé, una gran depreciación y luego se mantenga un poquito y vuelva a elevarse? ¿O que haya poca depreciación al inicio y una mayor depreciación al final? No, por una razón muy sencilla. Este valor es finito y no cambia. Ok. Entonces, lo que puedes hacer es cómo distribuyes
la pérdida de ese valor. Línea recta lo que hace es que dice que todos los años son iguales. No se complica la vida. Estos métodos no, estos métodos concentran la pérdida en los primeros años y en contrapartida, el restante, que es menor, aparece en los otros años remanentes. Ajá, unidades producidas. ¿Por qué digo que, y por cierto, aparece otra vez este famoso valor I menos S, otra vez? Porque este es lo que el valor que ustedes pueden depreciar. ¿Por qué necesita mucha información? Bueno, por esto, porque necesita unidades de servicio consumidas durante el año tal y luego las unidades totales de servicio que podría teóricamente prestar ese activo. ¿Dónde uno ve más que todo esto? En motores. Por ejemplo, en un carro, el kilometraje. Tú dices, bueno, ¿cuánto puede ser el máximo teórico que puede dar este motor? Tanto. ¿Cuánto recorrió durante este año? Tanto. Ahí tienes una relación y dices, ok, entonces ¿cuánto perdió en función de lo que me estás diciendo? El problema es encontrar esa data. O sea que para cada año deberías tener el valor de consumo. No, bueno. Es como el ejercicio que vimos justo antes del proceso 2, lo del robot, de cuántas horas trabaja cada año. Eso también es una medida del trabajo. Entonces debes tener esa data disponible. Y la mayoría de las veces no está disponible. Entonces por eso lo dejo allí. Es obviamente más realista, pero el sacrificio es que necesitan más precisión, más datos. Siempre van a tener ese balance. Y luego tenemos el último método. SNRAC, si el nombre es larguísimo. Sistema modificado de recuperación acelerada de costos. Ya por el solo nombre se puede imaginar que esto cae perfectamente en un código de leyes, todas las cosas que tienen que ver con leyes tienen esos nombres larguísimos. Y precisamente este es el sistema que de hecho avala el sistema fiscal americano. Ellos usan eso. Y es un compromiso entre el doble saldo decreciente y la línea recta. ¿Qué es lo que ellos hacen? Bueno, lo que yo les comenté, aquí yo les dije que va a llegar un punto en que la línea recta va a tener una depreciación mayor. Comenzará siendo mayor la depreciación acelerada. Esa será mayor durante el primer año. Pero llegará un momento en que la depreciación lineal va a superar ese valor. Yo les dije, mayor depreciación me conviene a mí como inversionista. Entonces, existe todo un marco de reglas que regulan esto. De hecho, esto está tabulado, y ya les digo, se tienen que traer estas tablas. Son dos tablas. Esta y esta otra. Y bueno, sí, este es el método que más se usa en el ordenamiento legal. Ahora, antes de proseguir con el caso de las tablas y tal, vamos a hablar de por qué eso es que conviene que la depreciación sea lo más alta posible. Bueno, a mí me gusta mucho este señor, tiene unas ideas interesantes, algunas no todas correctas, pero él se hizo famoso por una frase que es esta: eso es nada más cierto que la muerte para el pueblo. Y considerando que ese fue el detonante de la guerra de independencia de los Estados Unidos, que es interesante. Y bueno, sí, resulta que los impuestos son una necesidad. O sea, básicamente es como se sustenta el Estado en condiciones normales. Venezuela no es un Estado normal. Todo Estado petrolero es una anomalía económica. Básicamente te permite como Estado sobrevivir sin la población. Y eso es a veces bueno, la mayoría de las veces malo. Entonces, en un Estado normal, tú le cobras impuestos a la gente y eso te permite subvencionar todo tipo de cosas. Básicamente garantizar o tratar de garantizar que se desarrollen más y más actividades económicas, porque mientras más actividad económica haya en tu territorio, más impuestos podrás cobrar. Círculo virtuoso. Ahora, la estructura de cómo se cobran los impuestos puede ser compleja. De hecho, aquí ya en Venezuela existen esas diferencias, incluso a nivel de municipios. En otros países puede ser incluso más compleja, porque en Estados Unidos es una federación real. O sea, en la práctica la violencia no solamente es de derecho, es de hecho también. Y bueno, ahí varía el tema de los impuestos de estado a estado, de condado a condado. Aquí, bueno, más o menos pasa eso. De tal forma que incluso yo aquí les coloco estos datos. ¿No? Nosotros vamos a considerar el 34% de impuestos sobre la renta. Vamos a considerar un IGTF porque vamos a hacer las cosas en dólares.
de 3%. Y los impuestos municipales los vamos a dejar en 6%. Eso varía. O sea, he visto cosas que van de hasta 20% de los impuestos. Y ni siquiera son impuestos oficiales, sino lo que llaman estructuras parafiscales. Las cosas que pasan por debajo de la mesa. Pero sí, llegan a esos niveles de hasta 20%. Y a veces van más allá, porque se supone que, y aquí viene la clave de la depreciación, a veces dicen que esos son 20% sobre los ingresos brutos. ¿Vale? Y por eso tienen a muchos empresarios que hablan en la televisión y dicen, no, demasiados impuestos, Venezuela no puede hacer todo. Bueno, que en verdad les colocan bastantes tributos. Por cierto, ¿qué tienen en común estas dos personas? Shakira y no sé qué. Ah, es Al Capone. Ah, Te va del impuesto. Son unos evasores de impuestos. ¿Qué? De hecho, él era tan previsivo que nunca lo pudieron agarrar por nada salvo por evasión de impuestos. Y bueno, Shakira, ya sabemos todo cómo le fue con España. Las mujeres facturan. Pero ella no es la única que hace eso. Todo el mundo hace eso. Todo el mundo usa paraísos fiscales para no pagar impuestos. ¿Ok? Tenía razón. Y la gente trata de huir de eso. Entonces, aquí les traigo una gráfica muy interesante que es, digamos, la presión fiscal. Porque fíjense, aquí en Venezuela, en teoría, para todas las iniciativas habría una tasa de impuestos del 43%. Esto de la presión fiscal es cuál porcentaje del PIB viene representado por los impuestos que los ciudadanos pagan al Estado. Entonces, bueno, tenemos casos como Francia, Italia, Alemania, España, Reino Unido. Donde, bueno, mira, casi un 40%, en Francia, por ejemplo, casi un 50% de su PIB es impuesto. Fíjense el caso de Venezuela. Incluso con una tasa del 43%, lo que se recauda por impuestos es el 15%. ¿Cómo está pasando ahorita? Eso tiene dos explicaciones. La primera, mucha gente como yo, y créanme, yo conozco varias empresas que hacen eso. Sí. Son creativísimos, es una cosa increíble. A veces hacen ventas a empresas fantasmas, Sí. otras empresas no pagan impuestos, en fin, un rollo. Pero la otra razón de por qué esto es tan bajo es porque Venezuela, como ya les dije, es un país nativo. Buena parte del PIB de este país es crudo. Entonces, por eso la importancia relativa de los impuestos se diluye. No es como otros países que sí funcionan como estados más normales. Y el cobro de impuestos es el pilar que sustenta la economía. Y por tanto, el ciudadano tiene una gran importancia. claro, porque pagar obras públicas, servicios, por lo menos creo que en Suiza muchas cosas son gratis, pero es por los impuestos, por lo menos Sí. los tres, el agua, la electricidad. Por cierto, Suiza no está ahí, pero debe estar más o menos al mismo nivel entre estos tres. Porque si ustedes saben, Suiza está picada como en tres pedazos. Una parte habla italiano, otra habla francés, y la mayoría habla alemán. Entonces, debe estar ahí incluso los tres sistemas. Pero sí, el propio Estados Unidos tampoco es muy diferente. No llega al nivel de Venezuela, pero lo que pasa es que Estados Unidos, buena parte de su PIB también es deuda. Entonces, ese es otro tema. Y aquí está la razón de por qué mientras más depreciación se tenga en un proyecto mejor. La depreciación es un escudo fiscal. ¿Qué es un escudo fiscal? Es una manera legal para pagar menos impuestos. ¿Una manera que? Legal para pagar menos impuestos. Legalmente eso se conoce como desgravamen. Básicamente es una reducción directa a la cantidad sobre la cual te calcula el impuesto. Entonces, claro, esto lo pueden ver acá. Si ustedes están aquí en el flujo de carga, ustedes están acá, ¿no? Fíjense que los impuestos se calculan, un porcentaje que se calcula sobre los ingresos netos. Ok, en este caso vimos que vamos a usar 43%. Bueno, si la depreciación es negativa, quiere decir que me va a reducir este número. Si me reduce ese número, quiere decir que pago menos impuestos. Pero claro, la depreciación, y esto es un acuerdo, un convenio entre las empresas y el Estado,
La depreciación no es realmente lo que aparece acá, es decir, porque aquí aparece como una salida, como un ingreso de efectivo. Pero realmente no lo es lo que se conoce como un ingreso no desembolsado. O sea, sí, aparece como un ingreso, y sí te resta y te disminuye los ingresos netos para efectos del impuesto. Pero realmente no está saliendo dinero por concepto de la depreciación. Ya saben, no es un ingreso, no es un ingreso, es un ingreso no desembolsado. Y precisamente por eso aparece aquí primero restando, pero como realmente no pierde dinero por ello real, aparece otra vez aquí sumando. Es un instrumento que se usa netamente para reducir la cantidad de impuestos que vas a pagar. En este caso, disminuyendo tus ingresos netos, los ingresos que tú declaras ante el fisco. Sí, por cosas como esas que a veces la gente dice, coche, las corporaciones pagan menos que las personas. Existen también otras formas de protegerse contra los impuestos, sin tener que ir a los paraísos fiscales como hizo aquí. Entonces, un proceso de depreciación que sea acelerado es mejor porque reduce la carga impositiva durante los primeros años. Porque es tan crucial que disminuya eso durante los primeros años, pues son los años más difíciles. Son los años en que te estás estableciendo en el mercado, son los años donde estás comenzando a capturar clientes. Todo está en desarrollo, todo está comenzando. También es lo que les comenté antes de que queremos tener un proyecto genial, pero si tienes 4 años en rojo al principio, eso va a ser horrible. Va a ser una caramba, ¿verdad? ¿Cómo te vas a sostener durante todo ese tiempo? Si de paso tienes que pagar más impuestos en ese año, olvídate. Entonces, esto te ayuda a disminuir eso. Ojo, el desfogo fiscal no es un subsidio. No. Hay estados donde sí hay subsidios industriales, pero aquí no vamos a considerar eso. No es un subsidio, es una reducción a la carga fiscal. Y es totalmente legal. O sea, es un acuerdo entre el Estado y las empresas. El Estado reconoce que las empresas tienen unos activos y reconoce que esos activos tienen una pérdida por el pasar del tiempo, la depreciación. Todo está bajo un acuerdo entre esas dos partes. Entonces, vamos a ver. Vamos a comenzar por hacer problemas.